Buenos días, estimados estudiantes del grado 10.3 y 10.4. Vamos a tener una sesión virtual, pero de manera asincrónica. Lo que quiere decir esto es que va a quedar grabada para que ustedes, cuando tengan tiempo, la disponibilidad, puedan ver los videos que quedan ahí grabados. Vamos a trabajar las temáticas del segundo periodo, pero concretamente para las semanas 2 y 3, que van desde el 8 de junio hasta el 19 de junio. Y para poder hacer énfasis en esas temáticas, es necesario que primero retomemos o precisemos lo visto en el primer periodo. En ese orden de ideas han quedado 4 videos. Un primer video, que es este que está iniciando, para precisar esos desempeños y esos aspectos claves del primer periodo. Un segundo video donde se hace una aplicación de esos desempeños, de esos conceptos claves. Un tercer video para explicarles cómo funciona DFD y cómo hacemos para convertir de lo que está escrito en papel hacia DFD. Y un cuarto video donde vamos a hacer un ejercicio práctico en DFD. Empecemos entonces con las precisiones de lo visto en el primer periodo. Recordemos que en clase hablábamos que cuando se me presenta cualquier situación en la que como seres humanos tenemos que tomar una decisión, necesitamos, antes de hablar, antes de actuar y antes de tomar la decisión, analizar lo que se está proponiendo, analizar la situación, analizarla con detenimiento y con tranquilidad para que podamos elegir la opción más correcta entre todo el abanico de opciones que se me pueden presentar. Aplicábamos eso de manera concreta en la asignatura de programación, porque en la asignatura de programación lo más importante es realizar un buen proceso de análisis. Ese buen proceso de análisis requiere que nos acostumbremos a escudriñar una información, a leer conscientemente lo que está planteado en una situación y a saber cómo utilizar el computador para poder solucionarla. Hablábamos en clase que ese buen proceso de análisis constaba de 2 partes, o empezamos a trabajarlo dividiéndolo en 2 partes. En una primera parte empezábamos a escribir el algoritmo de la situación que me estaban proponiendo. Y en una segunda parte lo que hacíamos era ampliar pasos que me garantizaran un buen proceso de análisis, y veíamos que en esa segunda parte quedaron organizados 5 pasos. Vamos a mirar en detalle cada una de estas partes y a ir recordando conceptos claves importantes. En la primera parte, entonces, que nos hacían referencia o que hacíamos en ese primer momento un algoritmo, definíamos que un algoritmo sencillamente es la secuencia de pasos lógicos y ordenados que se deben realizar uno por uno para resolver una situación. Las situaciones que resuelve un algoritmo son situaciones de tipo cotidiano en la vida del ser humano. Lo que quiere decir esto es que normalmente en las situaciones que se plantean en los algoritmos para resolver a través de algoritmos, no requiero utilizar el computador ni para ejecutar los pasos ni para resolver la situación. Como es el caso, por ejemplo, del algoritmo para cambiar una llanta que se ha pinchado en un carro, o el algoritmo para cambiar un bombillo que se ha quemado, o incluso para preparar una receta de cocina. Recordemos que en ese entonces nosotros comparábamos los algoritmos con elementos que conocemos muy bien. Un elemento de esos es precisamente una receta de cocina, donde me ilustra paso por paso lo que debo de hacer para lograr cocinar o preparar un plato de comida. También lo comparábamos con un instructivo y también lo comparábamos con un manual de usuario. ¿Por qué son sinónimos estos elementos de lo que es un algoritmo? Porque todos van encaminados a que cuando una persona los lea, primero pueda entender lo que allí se dice. Y segundo, si se dedica ordenadamente a hacer cada paso, pues va a lograr resolver la situación.
¿Cuál situación puede ser en estos casos? Por ejemplo, un manual de usuario de un electrodoméstico. La situación es que el usuario del electrodoméstico logre conectarlo adecuadamente y logre aprovechar todo el funcionamiento o todas las opciones que éste trae. En la receta de cocina, ¿cuál es la situación? Pues que la persona logre cocinar correctamente, con un sabor agradable, pues el plato de comida. Y en un instructivo, pues que la persona logre realizar la actividad sin ninguna equivocación o con el menor eh, porcentaje de error posible, pues al realizar la actividad. Esto en la primera parte, que era el algoritmo. Vamos a mirar la segunda parte, que ya, como lo decía anteriormente, es extender, ampliar, profundizar en ese buen proceso de análisis. Lo que quiere decir que ante una situación que me propongan, no basta solamente con hacer la escritura del algoritmo. El algoritmo es solamente un boceto, una primera idea, un primer planteamiento de solución, pero ese primer planteamiento, ese boceto o esa primera idea es necesario seguirla puliendo hasta que me permita arrojar una solución con mayor perfil a usar en el computador. Entonces vamos a pasar a la segunda parte, vamos a meternos en ese proceso de análisis. Recordamos que se dividía en 5 partes. Ahorita sí retomémosla. La primera parte o la primera fase, para no repetir la palabra parte, la primera fase es definir la sintaxis y el lenguaje natural utilizado. La segunda fase, escribir los datos de entrada. La tercera fase, definir cuáles son los procesos matemáticos que se van a realizar. La cuarta fase, escribir cuáles serán las salidas que le voy a presentar al usuario. Y la quinta fase y última de esta parte es escribir el pseudocódigo. Recordemos que en clases presenciales decíamos que la primera fase de esta parte, que consiste en definir la sintaxis y el lenguaje natural utilizado, no era necesario repetirla y seguirla escribiendo cada vez que resolviéramos un ejercicio. Y no era necesario porque nos íbamos a colocar de acuerdo una vez y para todas las actividades que seguían, cuál iba a ser esa sintaxis y cuál iba a ser ese lenguaje natural utilizado. Muy bien, la sintaxis decíamos que depende de la herramienta que estemos utilizando. Si estamos utilizando un pseudocódigo en papel, como es en esta primera parte del primer periodo, o en esta parte del primer periodo, mejor dicho, entonces íbamos a utilizar 5 palabras reservadas que eran claves para darle instrucciones al computador. Y en un momento vamos a profundizar esas palabras reservadas. Pero, por ejemplo, en DFD, la sintaxis es a través de símbolos, que en su momento recordaremos. Y cuando estemos utilizando el lenguaje C, la sintaxis va a ser con palabras reservadas también, que en su momento veremos y haremos la comparación para ir asociando unos símbolos o una sintaxis con la otra. Y el lenguaje natural que vamos a utilizar sencillamente era el lenguaje español, porque es el lenguaje natural en el que nosotros nos entendemos y nos podemos comunicar bien. Por lo tanto, como ya había quedado ese acuerdo general, no íbamos a estar escribiendo como en las respuestas de nuestras tareas otra vez que la sintaxis bla, 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 bla y que el lenguaje natural bla, 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 porque habíamos hecho el acuerdo entre todos. Entonces, borrábamos esa primera fase de nuestro proceso de análisis. Pero entonces quedan 4 fases importantes. Antes de detallar cada una de ellas, vamos a notar algo, muchachos. Desde que escribimos en la primera parte el algoritmo, que es un primer boceto, un borrador, un primer planteamiento a la solución, y el pseudocódigo, que es la quinta fase de la segunda parte, hay 3 fases importantísimas en el proceso de análisis. No las puedo saltar, no las puedo omitir y no las puedo dejar para después. Si yo las salto, si yo las omito o si yo las dejo para después, resulta que después del pseudocódigo lo que viene es hacer la simulación en el programa de DFD o escribirlo directamente a un código en lenguaje de programación. Entonces, cuando yo ya estoy en esa fase concretamente
de producción del código, pues estar recordando cosas que olvidé analizar es perder tiempo, es hacer retrocesos en el avance que ya llevo. Entonces, por eso, la insistencia mía en que hagamos un buen proceso de análisis aquí, cuando estamos en el papel y desde el comienzo, para acostumbrarnos a analizar todas las posibilidades, todo lo que yo necesito considerar antes de sentarme a trabajar en una solución frente a un computador. Estos 4 pasos o 3 pasos son supremamente importantes. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, quedamos en la fase 2. La fase 2 dice escribir los datos de entrada. ¿Qué es escribir los datos de entrada? Es sencillamente que yo leo el enunciado o la situación que me están presentando y lo que hago es que de esa situación, de ese enunciado, empiezo a identificar cuál es la información que necesito pedirle al usuario para poder empezar una solución. Son esos datos, esa información importante que si el usuario no me la da, pues no tendría cómo resolver, cómo iniciar una solución. Recordemos algo también, que la información que yo le pido al usuario como programador, o sea, esos datos de entrada, los debo, así en mayúscula y como está resaltado en otro color, los debo guardar en unas variables. Y los debo guardar porque resulta que con esos datos más adelante voy a empezar a hacer procesos que van a resolver la situación y entonces si no los tengo guardados en algún espacio de memoria, pues va a ser imposible que yo los recupere para poderlos utilizar en mis procesos. Como acá se me presenta el concepto de variable, entonces vamos a recordar lo que hablábamos, más bien a resumir lo que hablábamos acerca de las variables en el momento que estábamos en clase, en el primer periodo. Recordemos que las variables son sencillamente un espacio de memoria. Son un espacio de memoria donde yo puedo dejar guardada una información, ya sea una información numérica, ya sean solo letras o ya sean letras y números. Resulta que esa información queda guardada allí, sí, pero de manera temporal. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo cierro la aplicación o en el momento en que yo apago el computador, esos espacios de memoria quedan en ceros, quedan otra vez como si nada se hubiera guardado. Obviamente, en el ámbito de la programación, del diseño de software, pues hay instrucciones que se le pueden dar a los programas para que la información que un usuario escribe quede guardada de manera, digamos, permanente en el disco duro. Pero esas son instrucciones de un nivel de programación un poco más avanzado, como es el manejo de bases de datos, como es el registro y en disco duro, que en otra ocasión, si el tiempo nos da, ya finalizando 11, miraremos. Entonces, en pocas palabras, una variable es un espacio de memoria que guarda de forma temporal la información que me está ingresando un usuario. Las variables son creadas por nosotros, los programadores, y para poder tener acceso a ellas o para poder hacer referencia a esos espacios de memoria, les debo colocar un nombre. Recordemos que les decía que por allá en la década de los 50, en la década de los 60, el diseñador de software, el ingeniero de software, debía saberse de memoria, de pe a pa, las cadenas binarias del computador. Las cadenas binarias para guardar, las cadenas binarias para escribir por teclado, las cadenas binarias para dar la orden de perforar una tarjeta, de guardar en una cinta magnética, de mostrar por pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de esos procesos tenía su propia cadena binaria y el ingeniero de software se las tenía que saber de memoria. Pero ya en nuestra época no es necesario esto porque el diseño de software ha avanzado como ha avanzado la tecnología. Pero es necesario colocarles un nombre para que sepamos
en dónde está quedando guardada la información. El aspecto con el que hay que familiarizarse en el ámbito de la tecnología es que implementamos estándares. Los estándares tienen como objetivo que los productos tecnológicos tengan las mismas condiciones de fabricación, estén en igualdad de condiciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, es muy frecuente que usted encuentre, por ejemplo, estándares para fabricar los cables de red, estándares para fabricar los cables eléctricos, estándares a través de los iconos para encender o para apagar, y los nombres de las variables, por estar en el ámbito de la tecnología, también están sujetos a unos estándares. Hay 4 reglas importantes en el estándar para colocarle nombre a las variables. El primero de ellos es que debemos evitar el uso de mayúsculas. El segundo es evitar el uso de las tildes. Hago un paréntesis acá y atención. El uso de las tildes se evita es en el nombre de las variables, pero cuando estemos escribiendo textos, información, saludos a un usuario, pues obviamente hay que colocar las tildes y hay que escribir con una correcta ortografía. El tercer aspecto a tener en cuenta en ese estándar es que tenemos que evitar los espacios en blanco. Y si vamos a crear un nombre de una variable que está compuesto por 2 palabras, lo ideal es utilizar una sola palabra para el nombre. Pero digamos que pueden haber situaciones donde se requiera utilizar nombres con 2 o 3 palabras. En ese caso, debemos usar el guión en el medio para enlazar las palabras una entre otra. Y el último, digamos así, el último criterio a tener en cuenta en este estándar para los nombres de las variables es que debemos usar palabras, en el mejor de los casos, una palabra, pero como lo decía, que se puede presentar anteriormente el nombre compuesto por varias palabras, pero en todo caso, que sea una palabra o sean varias palabras que vayan destinadas a identificar claramente cuál es el dato que está guardando la variable, es decir, que no sean nombres inapropiados, nombres con obscenidades, con sarcasmos, sino que sean nombres que den indicio de cuál es el dato que se está guardando en ese espacio de memoria temporal o más conocido para nosotros en esa variable. Vamos a continuar entonces hablando de la siguiente fase. La siguiente fase es definir cuáles son los procesos matemáticos que voy a realizar. En esta fase sencillamente pensamos, analizamos y concretamos cuáles son esas operaciones de tipo matemático por ahora, por este momento, pero más adelante, en unas semanas más de trabajo, y vamos a empezar a familiarizarnos con las operaciones de tipo lógico. Pero dejemos esas operaciones de tipo lógico para ese momento. Concentrémonos en que por ahora, en esta fase, en esta tercera fase de la segunda parte de mi proceso de análisis, yo tengo que empezar a escribir y a definir cuáles son las operaciones matemáticas que requiero utilizar con los datos de entrada para irle dando respuesta o solución a la situación que está planteando el usuario. Hay que tener en cuenta en esta fase 2 cosas importantes. Primero, que cuando yo genero un proceso matemático, también debo crear una variable o variables, indistintamente de qué tanto necesito guardar en este proceso. Pero esas variables que yo creo aquí en la fase de los procesos matemáticos deben cumplir las mismas condiciones del estándar de los nombres que hablamos en la diapositiva anterior. Y lo segundo que debo tener en cuenta de estas variables es que ellas se encargan de guardar los resultados de las operaciones. Y recordemos que yo también necesito guardar esos resultados porque más adelante voy a mostrar esos datos de resultado a los usuarios. Y si yo no los guardo, pues va a ser imposible decirle al usuario cuál fue la respuesta al proceso matemático que se hizo para solucionar
la situación que me estaba planteando. Vamos entonces a la siguiente fase, que es la cuarta fase. La cuarta fase es escribir cuáles van a ser las salidas que se presentarán al usuario. ¿Esto qué significa? Que aquí nosotros escribimos esos posibles mensajes que vamos a utilizar, que le vamos a mostrar al usuario para interactuar con él durante la ejecución del programa. Los mensajes pueden ser de 3 tipos a nivel general, hablando. Un primer tipo de mensajes es cuando solamente escribimos texto, cuando solamente colocamos información que necesitamos que el usuario lea. Por ejemplo, el saludo, la explicación del programita, de la aplicación, o cuando le decimos sencillamente, por favor ingrese tal dato. Eso solamente serían mensajes de texto. Pero hay un tipo de mensaje, un segundo tipo de mensaje que combina textos con el contenido de las variables. ¿Cuándo se usan estos? Cuando necesitamos mostrar un resultado, pero no solamente es mostrar ahí el resultado, sino acompañarlo de un texto que le indique al usuario qué es eso. Es el caso típico cuando decimos el resultado de la multiplicación fue y seguidamente mostramos el contenido de la variable multiplicación, por ejemplo. Y un tercer tipo de mensaje son sencillamente mostrar contenidos de variables en el caso en que yo no necesite acompañar ese contenido de un texto, sino que simplemente lo voy a mostrar el contenido y ya. Entonces se pueden dar esas 3 situaciones para las salidas o para los mensajes al usuario. Y finalmente aparece ahora sí el pseudocódigo. Con respecto al pseudocódigo, recordemos lo siguiente. El pseudocódigo es un algoritmo. Cuando a mí me dicen que es un algoritmo, automáticamente yo tengo que asociar ya en este punto del año escolar que los pasos del pseudocódigo también van numerados, porque en el algoritmo iban numerados. Segundo, que esos pasos deben estar organizados y deben escribirse de forma coherente, buscando una solución a algo que me están planteando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el algoritmo? La diferencia son 2. Primero, que en el pseudocódigo ya aparecen escritas palabras reservadas, que ahorita vamos a recordar cuáles son. Mientras que en el algoritmo no escribíamos palabras reservadas. Y la segunda diferencia es que el pseudocódigo ya es un boceto más pulido, un boceto mejorado, que es la base fundamental para empezar a hacer la simulación en un diagrama a través de un programa como DFD o directamente la producción del código en un lenguaje de programación como lo va a hacer más adelante, finalizando segundo periodo en lenguaje C. Miremos entonces las palabras reservadas. Las palabras reservadas tienen como única función comunicarle instrucciones puntuales al computador. Estas palabras reservadas no se deben utilizar como nombres a las variables. Usted no me puede decir, profe, es que yo le cogí cariño a inicio y yo quiero que mi variable se llame inicio. No está permitido. Es un uso incorrecto de palabra reservada. ¿Por qué razón? Porque es que cuando el computador lee esa palabra reservada, entiende que tiene que hacer algo específico. Entonces no podemos estarlas usando deliberadamente para darle nombre a las variables. Vamos a tener en cuenta 3 diferencias aquí con las palabras reservadas. Primero, estas 5 que aparecen allí, inicio, pantalla, teclado, proceso y fin, son palabras reservadas que desde el comienzo socializamos que las íbamos a utilizar cuando estuviéramos escribiendo pseudocódigos. O sea, son parte de nuestro acuerdo. Cuando yo leo en un pseudocódigo la palabra inicio, entonces yo me doy cuenta que usted va a empezar a escribir la solución. Cuando yo estoy revisando su pseudocódigo y encuentro que usted escribió la palabra pantalla, entonces yo entiendo que usted lo que quiere es que se vaya a mostrar un mensaje por la pantalla. Y así sucesivamente. Pero vamos a encontrarnos que cuando estemos pasando a DFD, en los próximos videos,
allí no existen palabras reservadas. Como DFD es un diagrama de flujo, los diagramas de flujo trabajan a través de símbolos, de iconos o de dibujos. Entonces, vamos a encontrar a qué equivale inicio, a qué equivale pantalla, a qué símbolo equivale teclado, a qué símbolo equivale proceso en DFD. Pero cuando estemos pasando al lenguaje C, vamos a encontrarnos que el inicio en lenguaje C se escribe de una manera, que pantalla se escribe de una manera, que teclado se escribe de una manera, que proceso tiene una forma particular de expresarse en lenguaje C y lo mismo el fin. Entonces nos vamos a ir adaptando en pocas palabras a la sintaxis de cada herramienta en la que vamos trabajando. Como estamos trabajando en papel, porque estamos haciendo todo ese trabajo previo, interesante e importante, que es analizar la situación y cómo la voy a resolver, la estamos plasmando en papel. Entonces, para nuestro acuerdo, las palabras reservadas son estas 5. Inicio, vamos a empezar una solución. Pantalla, vamos a mostrar un mensaje por la pantalla. Teclado, vamos a escribir información a través del teclado. Proceso, vamos a hacer una operación matemática. Y fin, damos por terminada la solución a la situación. Entonces, el primer paso de un pseudocódigo, el paso 1, es inicio. Y el último paso, que puede ser el paso 10, el paso 20, el paso 50, el paso 300, será fin. Eso no lo podemos perder de vista porque ese es el estándar a través del cual voy a empezar a calificarles los productos o las respuestas a las actividades que les asigno. En el próximo video vamos entonces a aplicar todos estos términos en un famoso ejercicio que lo conocemos ya hasta el cansancio y es el famoso truco matemático. Por favor, siga la secuencia de los videos para que usted pueda precisar todos estos elementos que hemos visto en programación.